Y les cuento que en medio de la economía global, que está cada vez más lenta, el Rabobank, que es una institución del sudeste, que es una institución, es un banco, mejor dicho, ¿no? Destaca que el sudeste asiático se presenta ahora como un punto importante para los exportadores de productos lácteos de Australia y de Nueva Zelanda. Y según el informe, el sudeste asiático en transición, el estudio se llama el sudeste asiático en transición hacia tiempos mejores. ¿Okay? Y este Rabobank enfatiza que Filipinas, Malasia, Tailandia, Singapur y Vietnam van a experimentar mejores condiciones en el mercado lácteo, a pesar de los desafíos a corto plazo en la región. Yo siempre hablo de quesos y tal, pero nosotros no hacemos nada siendo los mejores queseros del mundo si no sabemos salir de nuestro inventario, si no podemos atraer clientes a nuestro negocio de quesos artesanales. Entonces, hoy vamos a hablar sobre ese tema crucial, ¿no? Para cualquier negocio, incluyendo los quesos artesanales, ya sea que se opere en línea o en una tienda virtual. Vamos a explorar estrategias efectivas para atraer a potenciales clientes y hacer crecer nuestro negocio de quesos artesanales. Entonces, si son amantes de los quesos como yo y quieren convertir esa pasión que se llama bacteriofagia. Yo les he hablado en otras oportunidades sobre la bacteriofagia. Pero, ¿qué es la bacteriofagia? Y les voy a dar 5 tips para que ustedes protejan sus cultivos lácticos de los bacteriófagos. Entonces, ¿pero qué es la bacteriofagia? A veces la gente no sabe qué es la bacteriofagia. Entonces, también se conoce como fagia. Y es un proceso biológico donde los bacteriófagos, que son virus especializados, infectan y se replican dentro de las bacterias, ¿no? Que ellas invaden. Y cuando las invaden, se reproducen y la bacteria hace un proceso que se llama lisis y la bacteria se destruye. ¿Okay? Hoy les voy a hablar sobre el queso Idiazábal, pero como les digo, para los que no saben cuál es el queso Idiazábal, el queso Idiazábal es un queso de origen español que se produce en la región del País Vasco, allá en Navarra. Eso queda allá en el norte de España. Y ese queso se elabora tradicionalmente a partir de la leche de oveja. Y se utiliza una raza de oveja, o dos razas de oveja, que se llaman la raza Laxa, o Latza, la LATXA, y la raza Carranzana. El apellido Lobato. ¿Okay? Entonces, este es un queso que supuestamente es un queso Oaxaca. Entonces, este queso Oaxaca es relleno con membrillo. O él le pone, él dice que se llama até. Yo estuve investigando y el até es como un membrillo. Entonces, y dice que ese es queso Oaxaca. El queso Oaxaca es el natira, ¿no? También lo llaman quesillo, pero el queso Oaxaca es como una pelota de mozzarella que es una correa y le enrollan. En este caso, él dice que es el Oaxaca. Bueno, sí. Eso es un encerado ese producto es acuoso. Entonces, es una película acuosa para encerar a los quesos. Es una cera que se diluye en agua. No es como la cera de los quesos originales que hay que calentarla, no. Este producto que se llama Proatec, yo les voy a pasar el nombre en la descripción del video, en la descripción. Fíjense que se pinta con brocha, ¿no? No te sugiero que utilices botellas, sino que metas todo en tanques, metas la leche en tanques, porque si vas a utilizar botellas, vas a utilizar demasiada mano de obra. Entonces no te va a ser rentable. ¿Ok? Entonces, pues sigamos. Aquí me pregunta, vamos a ver. Pedro, Perla Balsán me pregunta, doctor, ¿se puede determinar porcentaje de grasa saturada a partir del porcentaje de grasa total? Base seca. Berta, ¿se puede determinar porcentaje de grasa saturada a partir del porcentaje de grasa saturada? La verdad es que no sé. No sé.
Yo cuando se hacen los estudios de grasa, te dan las dos.